Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde la ciudad de Cáceres y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. El episodio de hoy va a ser corto pero emotivo. Esa al menos es mi intención. Hoy vengo en plan nostálgico y eso que hay quien sostiene que la morriña no es nada aconsejable. Pero supongo que en pequeñas dosis, lejos de ser perjudicial, yo creo que hasta puede generar un efecto reparador. Y digo que vengo en plan nostálgico porque el pasado 24 de febrero se celebró en el restaurante Aralia de Cáceres el acto de conmemoración por el 50 aniversario de la fundación de la Facultad de Derecho de Cáceres. Y allí que nos dimos cita los alumnos y profesores de las distintas promociones que hemos pasado por sus aulas. En una jornada que amenazaba lluvia y en la que el viento parecía que se impondría como protagonista absoluto, pues resulta que los protagonistas inesperados fueron las cantidades ingentes de besos y de abrazos que nos dispensamos los asistentes al evento. Inesperados no por imprevistos, sino por efusivos. Entre canapés y refrigerios, una alegría indescriptible afloraba en el rostro de los allí presentes cada vez que saludábamos a compañeros y profesores a los que no veíamos prácticamente desde que terminamos la carrera. En esos instantes de júbilo, yo diría incluso que hasta de apoteosis, a la mayoría nos invadió la sensación de que no era posible que hubiera pasado tanto tiempo desde que pusimos punto y final a nuestra etapa universitaria. Y es que, queridos oyentes, qué caprichoso es esto de la mente humana que cuando se trata de rememorar hechos felices de un pasado remoto, aparecen tan vívidos en nuestro recuerdo que se nos presentan como si hubieran sucedido ayer mismo. Como aquí no se trata ni mucho menos de hacer un estudio sobre los orígenes de la Facultad de Derecho, baste decir, a modo de pincelada, que fue creada por decreto de 11 de octubre de 1973, siendo ministro de Educación y Ciencia don Julio Rodríguez Martínez. El plan de estudios se aprobó el 4 de enero de 1974, siendo inauguradas las clases justo un mes después, el 4 de febrero, en turnos de mañana y de tarde. Más datos curiosos. El primer decano de la facultad fue el catedrático de Historia del Derecho, don Enrique Gacto Fernández, que ejerció el cargo como decano comisario en funciones hasta el nombramiento de don Vicente Hurtado Muñoz de Lucas, al que podríamos considerar, stricto sensu, como el primer decano. ¿Os habéis dado cuenta del latinajo? Que se note que 5 años de facultad sirvieron para algo más que para tener un título colgado en el despacho. El edificio Balondo acogió la primera sede de la facultad y hasta allí acudieron los alumnos de esa primera promoción, como María Isabel Leal, Clemente Checa, María Antonia Domínguez, Luis Fernando Díaz Zambrona, Rafael Fernández Soria o Luis Vela. Los primeros profesores en doctorarse por la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura
fueron doña Carmen Pérez Coca y don Juan Manuel García Agúndez. Por cierto, qué alegría nos llevamos cuando comprobamos que la profesora Pérez Coca había ido a la comida. Con qué dignidad lleva los años esa mujer. Pero a lo que vamos. Poco más tarde se encasquetaron el birrete de doctor don Manuel Veiga y don Juan José de Soto. Todos ellos, a excepción de don Manuel, me dieron clase con desigual aprovechamiento por mi parte, todo hay que decirlo, pero de todos ellos guardo un grato recuerdo. Eso sí, el señor de Soto me las hizo pasar canutas con el mercantil, una asignatura que aprobé por la confluencia, yo creo que de dos factores. Primero, el puramente milagroso, que para algo es uno católico, apostólico y romano, y segundo, por la generosidad que me dispensaron el señor de Soto y la señora Pérez Alburquerque. Pertenezco al turno de mañana de la 21 promoción, la misma que abarrotó las bancadas de la facultad entre los años 1993 a 1998. Éramos casi 300 los alumnos que paseábamos el García de Enterría y el La Cruz Verdejo, entre otros tochos, primero por el Palacio de la Generala y más tarde por el actual edificio del campus universitario. Aquellos textos, más que manuales, parecían objetos contundentes. Como digo, mi promoción fue una de las que tuvo el honor de estrenar las nuevas instalaciones del campus, a donde fuimos a parar a partir del 24 de enero de 1995. Con una inversión de 1.200 millones de pesetas de entonces, el acto de inauguración estuvo presidido por el presidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acompañado para la ocasión por los señores Landelino Lavilla, por el rector don César Chaparro y por el decano de la facultad, don Cástor Díaz Barrado. Los alumnos ganamos en comodidad, pero perdimos en romanticismo. Y es que, ¿qué quieren que les diga? Pero donde esté el Palacio de la Generala, que se quiten todos los edificios modernos del mundo. Aquel cambio, en principio, no nos sedujo en absoluto. Más bien, todo lo contrario. Nos generaba desconfianza e inseguridad. Aquel traslado a mitad de curso supuso una especie de amputación emocional, puesto que nos apartaron del entorno idílico y bullicioso del centro de la ciudad, que suele ser el más propicio para que el estudiante se entregue a distracciones que nada tienen que ver con lo académico, pero que ayudan a mantener el justo equilibrio entre lo recreativo y lo educativo. Nos costó adaptarnos a la nueva facultad, la verdad sea dicha, sobre todo cuando con las primeras lluvias aparecieron también las primeras goteras y humedades. La calefacción brillaba por su ausencia. Si la ponían, apenas se notaba. Hacía un frío que pelaba, tanto en las aulas como en la biblioteca. Por cierto, que con el paso del tiempo, en el techo de la biblioteca llegaron a anidar las más diversas especies de aves. Allí, los intrusos éramos nosotros. Así que, los que íbamos por allí a meternos entre pecho y espalda el internacional privado de los profesores Calvo Caravaca y Carrascosa González, o el procesal del profesor de la Oliva Santos, debíamos estar más atentos a evitar que los pajarillos hicieran blanco en nuestros abrigos, más que a memorizar unas páginas rebosantes de sabiduría, pero que a duras penas entendíamos.
Como puede suponer el oyente, en la biblioteca estudiábamos enfundados en abrigos y a veces, cuando el frío apretaba más de la cuenta, recurríamos hasta aguantes y bufandas. Yo creo que al raso se estaba bastante mejor que en aquella nevera. Por lo tanto, digamos que la empresa constructora encargada de poner en pie la nueva Facultad de Derecho no hizo un trabajo fino del todo con un edificio al que con el paso de los años le fueron saliendo más costuras. En un primer momento, insisto, las instalaciones no nos parecieron acogedoras, pero hicimos el esfuerzo para adaptarnos lo antes posible. He de reconocer que a favor de la consecución de ese objetivo jugaron un papel decisivo la cafetería y el patio interior de la primera planta, circundado por una cristalera que a primera vista nos pareció de lo más atrayente. Y lo mismo puede decirse de las aulas, con sus bancadas inclinadas, tal y como las habíamos visto en multitud de películas americanas. Es decir, poco a poco creo que todos nos alegramos por el cambio a la nueva facultad. Bueno, quizás no todos. Aquí tengo mis dudas al respecto. No sé si el encargado de la fotocopistería pensaba exactamente lo mismo. El buen muchacho se ponía de los nervios cada vez que nos veía aparecer con el encargo de hacer no sé cuántas fotocopias de un sinfín de apuntes. Era todo un espectáculo observarlo con el ceño fruncido, poco menos que exudando, respirando con dificultad, echándose las manos a la cabeza para acto seguido resoplar de mala gana, dando manotazos al aire. Vaya también para él mi recuerdo emocionado. No sé si seguirá todavía por allí, pero queda aquí constancia de este sufridor nato. Y vaya también mi recuerdo para el personal de cafetería, limpieza, conserjes, ordenanzas y personal de administración. Mención especial por mi parte para Esperanza y para Manolo, que eran los encargados de la biblioteca. Por lo tanto, haciendo honor a la verdad, la nueva facultad nos ganó para siempre al poco tiempo de aterrizar en ella, a pesar de nuestras reticencias iniciales. De tal modo que necesariamente el Palacio de la Generala fue pasando a un segundo plano, lo cual no es óbice, como diría Margarita, la de Civil, para que cada vez que nos perdemos por la parte antigua y paseamos junto a su fachada, nos inunde un sentimiento de gratitud. Voy terminando. La fiesta del pasado sábado en el restaurante Aralia, en una tarde azotada por el viento, en la que finalmente la lluvia nos dio una tregua, me retrotrae a una época feliz. Una época en la que por suerte no existían ni teléfonos móviles, ni internet, ni Spotify, ni Netflix, ni Amazon, ni nada que se le parezca. Ahora, como todo es gratis o lo puedes conseguir pirata, pues no se valora el esfuerzo que había que hacer entonces para conseguir una cinta de cassette, un CD o una cinta VHS de tu grupo de música favorito o de tu película predilecta. La fiesta del pasado fin de semana me recordó a las tardes en la calle Pizarro, a los partidos del Cáceres de baloncesto, a Discos Harpo, a la librería Chelo, a los botellones en la Plaza Mayor, a la calle de los bares, a las macetas del Extremeño o de los Arcos y a los cubatas en la Madrila. La fiesta del pasado fin de semana, en el Aralia, me brindó la oportunidad de reencontrarme con compañeros a los que había perdido la pista y de los que no tenía noticia prácticamente desde el año en que nos licenciamos.
La mayoría de aquellos jóvenes de ayer se han convertido hoy en hombres y mujeres de provecho, dedicándose a las más variadas profesiones. El grupo más numeroso es el de los que formamos parte del personal de la Junta de Extremadura, desde funcionarios de a pie hasta altos cargos. Pero también hay, por supuesto, abogados, fiscales, jueces, notarios, registradores de la propiedad, al igual que gestores administrativos, empresarios del sector turístico, empleados de banca, artistas plásticos y hasta directores de cine. Porque una cosa es estudiar Derecho y otra muy distinta lo que la vida le depara a uno con posterioridad. Es aquí donde cobra sentido esa máxima que tanto nos repitieron entonces de que la carrera de Derecho era la que más salidas tenía. Y tanto que las tiene, algunas hasta inesperadas. En mi caso, aquellos años fueron inolvidables, pero tengo la impresión de que no los supe exprimir al máximo. Los disfruté como el que más, es verdad, pero echando la vista atrás, no sé, me queda ahí algo que no sabría cómo definir. Supongo que este sentimiento no es exclusivo y que muchos de mis compañeros tendrán la misma sensación. Pero como el pasado no se puede cambiar, puedo afirmar que de mis años de facultad me siento moderadamente satisfecho. Seguramente le hubiera robado horas a los libros para dedicárselas a la vida estudiantil en toda su plenitud. Pero eso, claro está, lo digo a toro pasado. En fin, que me siento orgulloso de la 21ª promoción de Derecho, de los compañeros con los que estudié y de los profesores que tuvieron a bien iluminarnos con su magisterio. ¿De todos los profesores? Pues hombre, hay de todo. Pero en un episodio de agradecimiento como el de hoy, no merece la pena nombrar a aquellos que, según mi criterio, no estuvieron a la altura. Como aquel que, por ejemplo, el primer día de clase nos soltó que no entendía cómo era posible que su asignatura siguiera todavía en los planes de estudio, pero que eso sí, para aprobarla, tendríamos que comprar el librito escrito por él. No daré nombres por si acaso, pero vamos, que no hace falta indagar mucho para saber a quién me refiero. De ese profesor, todo un señor catedrático, pues evidentemente no es que guarde un buen recuerdo. Eso sí, por el contrario, me sorprendió gratamente haber coincidido en la comida con Margarita, la de Civil. Oye, nada que ver aquella profesora estricta y exigente con la mujer que el otro día se deshacía en muestras de cariño con todo aquel que nos acercábamos a saludarla. Todo un descubrimiento, tardío, pero descubrimiento al fin y al cabo. Y por mi parte, queridos oyentes, pues nada más. Insistir en que el del sábado fue un día para el recuerdo que esperemos volver a repetir en la quedada que ya hemos programado para el mes de mayo. Para lo cual, como era de prever, se ha creado el correspondiente grupo de WhatsApp. De momento ya vamos por casi 100 miembros. Y ahí andamos, colgando fotos actuales para ponernos cara y compararlas con la de la Orla de hace 26 años. Lo dicho, queridos compañeros, queridos profesores, muchas gracias por formar parte de una de las etapas más importantes de mi vida. Suena muy sensiblero, pero es la verdad y nada más que la verdad.